Tercera parte de Después de él el amor. Capítulo 11. Como nunca antes. Pasaron los días y algo entre ellas cambió, aunque ninguna lo nombró de inmediato. No hubo declaraciones nuevas, ni preguntas que buscaran definir lo que estaban empezando a vivir, pero los gestos hablaban. Había más mensajes, más cafés compartidos al final de la jornada, más excusas para verse, incluso en días caóticos, pero también más silencios cómodos, más miradas que no necesitaban explicación. A veces Sarocha encontraba en su teléfono una foto sin texto, una flor silvestre, una taza de café con forma de corazón en la espuma, una hoja cayendo, pequeños gestos que Rebeca capturaba y le enviaba como quien dice estoy pensando en ti sin usar palabras. A su manera, Rebeca estaba enseñándole un nuevo lenguaje, uno que no se leía, sino que se sentía. Una noche, después de una guardia agotadora, Sarocha estaba sentada en su auto, aún en el estacionamiento del hospital. No podía moverse. Tenía la frente apoyada en el volante, los ojos cerrados, el peso del día la aplastaba. Gritos, diagnósticos, una niña con fiebre muy alta que no reaccionaba. Todo seguía vibrando dentro de ella. Entonces su celular vibró. Lo tomó casi sin ganas. Rebeca, ¿quieres venir? No te haré hablar. Solo quiero abrazarte. Sarocha llegó a casa y no lo pensó demasiado. Solo sintió una punzada de alivio en el pecho. Tomó sus llaves, se colocó una sudadera, recogió su cabello en una coleta desordenada y salió. Mientras conducía, no encendió la radio. No la necesitaba. Iba hacia el único lugar que, en ese momento, le parecía un refugio. Cuando llegó, Rebeca abrió la puerta en pijama, con el cabello suelto, descalza y con esa expresión serena que siempre lograba calmarla, incluso cuando ella misma no sabía por qué estaba al borde del colapso. La casa olía a lavanda y a pan tostado, luz tenue, todo en su sitio, como si el tiempo ahí pasara distinto. Rebeca no dijo nada, solo la rodeó con los brazos y la abrazó con fuerza. Sarocha se quedó así, con el rostro oculto en su cuello, respirando profundamente como si su vida dependiera de ese aroma, de esa cercanía. ¿Estás bien?, susurró Rebeca sin aflojar el abrazo. Sarocha tardó unos segundos, tragó saliva, cerró los ojos. Lo estoy, contigo. Se separaron apenas lo suficiente para mirarse, y esta vez no hubo duda, ni palabras, ni justificaciones, solo deseo, pero también algo más hondo, más antiguo, como una necesidad visceral de pertenecer, de sentirse tocadas, no solo con el cuerpo, sino con el alma. Se besaron con urgencia, pero también con ternura, como si cada roce de labios dijera te reconozco, y cada caricia fuera un mapa que aprendían con paciencia. Se desnudaron con lentitud, como si cada prenda fuera un trozo de pasado que debían soltar. La ropa caía al suelo sin prisa, como si deshacerse de ella fuera parte del ritual. Cuando quedaron piel con piel, Sarocha tembló. Nunca hice esto con una mujer, confesó en voz baja, nerviosa, mordiéndose el labio inferior. Rebeca le sostuvo la cara con ambas manos, con una delicadeza que conmovía. No hay forma correcta de hacerlo, le respondió, con la voz suave, íntima. Solo sigue lo que sientes. Yo te voy a cuidar. La besó otra vez, esta vez, con menos prisa, más profundidad. Sarocha cerró los ojos y se dejó guiar. Se dejó enseñar, explorar, ser descubierta. Lo que siguió fue una danza de suspiros y descubrimiento. Manos que aprendían, bocas que preguntaban sin hablar, respiraciones que se entrelazaban como melodías antiguas. Sarocha dejó de pensar, de cuestionarse, de temer. Solo se entregó al momento, al cuerpo que la acogía, a la voz que le decía que estaba bien, que era hermosa, que la deseaba como nadie antes. Y cuando llegó, cuando alcanzó ese clímax que la quebró por dentro, se dio cuenta de que nunca había sentido algo igual, no solo por lo físico, sino por lo emocional. Fue como una ruptura y una sanación al mismo tiempo, como si su alma, que llevaba tanto tiempo apagada, volviera a encenderse con una chispa suave pero implacable. Después, quedaron enredadas en las sábanas, con la respiración aún entrecortada. Rebeca la abrazó desde atrás, con el cuerpo aún cálido, y le susurró con voz temblorosa por la emoción. No te imaginas cuánto te estoy queriendo, Sarocha. Ella no respondió con palabras. Se giró lentamente, la miró a los ojos, le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. En su mirada había algo nuevo, una certeza silenciosa. Todavía no lo decía, pero ya lo sentía. Entonces hundió el rostro en su pecho, y por primera vez en años, dejó que alguien la sostuviera completamente, que la cuidara, que la amara,
no por lo que había vivido, sino por lo que aún podía llegar a ser. Ese fue el comienzo real, no del deseo, sino del amor como nunca antes lo había vivido. Capítulo 12. Luz natural. Rebeca siempre había dicho que la cámara podía capturar el alma, que cuando alguien se mostraba verdaderamente, sin máscaras, el lente lo sabía. Para ella, la fotografía era una forma de mirar lo invisible, el temblor de una emoción, la sombra de una duda, la luz inesperada de un descubrimiento. Por eso, invitar a Sarocha a una sesión de fotos fue más que una excusa creativa. Fue un acto íntimo, una forma de verla con otros ojos, y, tal vez, de invitarla a verse a sí misma. Sarocha llegó un sábado por la tarde, después de haber dormido solo unas pocas horas tras una guardia intensa. Llevaba una camisa blanca arrugada y el cabello recogido sin esmero, pero en sus ojos había una suavidad distinta, una especie de paz reciente que no sabía bien cómo nombrar. El estudio de Rebeca estaba bañado por la luz dorada del atardecer que entraba a raudales por las ventanas altas. Había preparado el espacio con esmero. Velas aromáticas encendidas, un hilo de música instrumental que flotaba en el ambiente, y en el centro de todo, una silla antigua frente a una pared blanca y lisa. Rebeca la recibió con una sonrisa cálida, esa que no necesitaba traducción. Se acercó sin decir palabra, le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, y le tomó la mano con naturalidad. «No quiero retratarte como doctora», dijo, mientras preparaba la cámara sobre su trípode. «No quiero batas, ni tensión, ni ese gesto que usas cuando sientes que tienes que sostener el mundo». Sarocha la miró con leve desconcierto, como si esas palabras la desarmaran un poco. «¿Y cómo quieres retratarme?». Rebeca la sostuvo con la mirada, firme y dulce a la vez, como mujer, como la mujer que me está robando el corazón. Sarocha bajó la vista, entre rubor y sorpresa, sonrió, tímida, pero no huyó, no se excusó, se quedó, y se dejó guiar. Rebeca le pidió que se quitara la chaqueta, luego la blusa, hasta quedar con una camisa blanca de lino que ella le ofreció. Estaba desabotonada en los primeros botones, dejando apenas entrever la piel, nada forzado, nada planeado para seducir, solo ella, natural, suave, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros, sin maquillaje, los pies descalzos sobre la madera. «Así estás, perfecta», susurró Rebeca desde detrás del lente, como si el susurro fuera parte del retrato. Clic, clic, clic. Cada disparo de la cámara era una caricia invisible, cada mirada a través del visor, una promesa no dicha, y al mismo tiempo, un acto de entrega. «Mírame», pidió Rebeca, sin urgencia, no como médica, «mírame como tú misma». Y Sarocha lo hizo, y algo en su expresión cambió, se suavizó. Ya no posaba, no interpretaba ningún papel, solo estaba, presente, vulnerable, bella. La sesión duró poco más de una hora, pero para ambas fue como un paréntesis fuera del tiempo, y cuando terminó, Sarocha no quiso vestirse de nuevo. No quería perder ese momento donde se sentía deseada, segura, viva. «¿Puedo ver?», preguntó, acercándose a Rebeca con una curiosidad frágil. «Claro». Rebeca deslizó las imágenes en la pantalla de la cámara. Las revisaron juntas, una a una, sentadas en el suelo, hombro con hombro. En cada una, Sarocha se veía distinta, no porque el lente hiciera magia, sino porque algo en ella había cambiado. Se veía libre, serena, hermosa. «Nunca me vi así», murmuró. Rebeca la miró con ternura profunda. Le acarició el dorso de la mano. «Yo te veo así desde que te conocí», le respondió. Y sus palabras cayeron como una brisa tibia en medio del pecho de Sarocha. El silencio que siguió fue denso de emoción. Sarocha giró el rostro hacia ella. No hubo palabras. No eran necesarias. Solo otro beso, más profundo, más intenso, más consciente de lo que estaban haciendo entre ellas. Terminaron en el suelo, sobre una manta gruesa, entre suspiros, caricias y susurros de amor. Esta vez, no hubo temblores de incertidumbre, solo deseo lleno de ternura. Rebeca tocó cada parte de ella como si conociera el lenguaje secreto de su piel, y Sarocha respondió con la misma entrega. Era diferente. Más que deseo, era presencia, cuidado, entrega emocional. Después, ya sin palabras, y sin urgencias, se quedaron quietas, respirando juntas, los cuerpos tibios y enredados. La luz del atardecer aún se colaba por las ventanas, teñida ahora de un tono ámbar suave. Sarocha tenía la cabeza apoyada en el pecho de Rebeca, escuchando su corazón. Fue entonces cuando Rebeca habló,
con voz temblorosa pero firme. Quiero estar contigo, no solo en los besos, en el sexo o en las fotos. Quiero ser tu pareja, Sarocha, tu compañera, si tú también lo quieres. Sarocha sintió una punzada de miedo. Pero era distinto esta vez. No era el miedo a perder, ni a no saber. Era el vértigo de algo verdadero, porque debajo del miedo había una certeza tranquila, un anhelo que ya no podía ocultar. Sí, dijo, sin apartar la mirada. Yo también lo quiero. Quiero todo contigo, Rebeca. La besó lento, sin apuro, como quien marca un inicio. Y luego se abrazaron, lentas, en silencio, porque sabían que acababan de construir algo más que un vínculo. Habían elegido el amor, habían elegido quedarse. Capítulo 13. La sonrisa de mamá. Sarocha nunca había llevado a nadie a casa desde la muerte de Eng. En los años que siguieron a su pérdida, su vida se dividió entre el hospital, la crianza solitaria y el peso invisible de lo que una vez fue. En el hogar materno, todo seguía igual. El cuadro de bodas colgaba sobre el aparador, los libros que Eng solía leer descansaban ordenados en una repisa, y hasta la taza azul que usaba cada mañana seguía en la alacena. Su madre, una mujer tradicional de costumbres arraigadas, pero de corazón noble, aún conservaba esas memorias como si fueran parte del mobiliario del alma. La idea de llevar a Rebeca a ese espacio la llenaba de ansiedad, pero también de un impulso profundo de compartir su felicidad. No era solo presentar a una pareja, era atreverse a abrir una herida y confiar en que no sangraría. Era decirle a su madre: «Estoy viva otra vez». «¿Estás segura de que quieres hacerlo hoy?», preguntó Rebeca, tomando su mano con suavidad, mientras el auto se estacionaba frente al portón color celeste. «Sí, si hay alguien que puede entender lo que significas, para mí es mi madre». Rebeca apretó su mano, en silencio, ofreciéndole toda su calma. Desde el asiento del copiloto, miró la casa con respeto. Era una construcción modesta, con paredes blancas, macetas de albahaca en la entrada y cortinas bordadas que se movían con la brisa. Entraron juntas. El interior olía a jazmín fresco y sopa caliente, ese aroma que parece envolver el cuerpo y curar el alma. Los sonidos eran conocidos para Sarocha: el ruido de la cuchara en la olla, la radio con canciones antiguas, el roce de las sandalias de su madre en el suelo de madera. La señora Chanquima apareció en el umbral de la cocina, con el delantal puesto y una sonrisa cansada. «Sarocha, qué alegría verte», hija, dijo, abrazándola con fuerza, como si su llegada reparara algo invisible en el aire. Luego, al notar a Rebeca, su expresión cambió apenas. Una pausa, un pequeño interrogante. «¿Y ella es?». Sarocha sintió cómo le temblaban los dedos. La respuesta le golpeaba en la garganta, pero no podía quedarse atrapada ahí. Tomó aire, y aunque el corazón le palpitaba fuerte, dejó que hablara la verdad. «Mamá, ella es Rebeca, mi pareja». Hubo un silencio breve, cargado. Rebeca, aunque no apartó la mirada, sintió el pulso acelerado. No intentó justificarse ni se disculpó por existir, solo sonrió con sinceridad, desde el amor que sabía que sentía. La madre de Sarocha la observó detenidamente, como si intentara leer más allá de las palabras. Miró los ojos de Rebeca, luego a su hija, y algo en su gesto se suavizó. Una ternura honda, silenciosa, se asomó en su rostro. «Así que tú eres la que le devolvió la luz a los ojos», dijo finalmente, con una dulzura que deshizo la tensión. «Bienvenida, hija. Esta también es tu casa». Rebeca se acercó con respeto, inclinándose ligeramente en una reverencia casi instintiva. «Gracias por recibirme». Su hija es una mujer increíble. «Lo sé», dijo la madre, sin vanidad, solo con orgullo, pero hacía mucho que no la veía feliz, y eso te lo debo a ti. Durante la comida, las tres compartieron historias, risas tímidas, miradas que decían más de lo que las palabras podían. Rebeca habló con humildad, con esa mezcla de respeto y ternura que tanto definía su manera de estar en el mundo. No intentó ocultar su cariño por Sarocha, pero tampoco lo exhibió como una bandera. Lo dejó fluir, con naturalidad, con presencia. La madre, por su parte, observaba a su hija con ojos distintos, con una mezcla de nostalgia y alegría, como si entendiera, por fin, que el amor no se reemplaza, que solo se transforma, que puede haber más de una forma de volver a empezar sin olvidar. Al terminar de almorzar, Sarocha ayudó a recoger los platos, mientras Rebeca conversaba con su madre sobre libros de fotografía y viajes. Se oían risas suaves desde la cocina, y por primera vez, Sarocha sintió que dos mundos que siempre creyó incompatibles podían tocarse sin romperse. Antes de despedirse,
Su madre le pidió a Rebeca que volviera pronto, que le encantaría conocer más de ella. Rebeca, emocionada, aceptó con una sonrisa genuina. Ya en la puerta, mientras Rebeca las dejaba solas un momento para enviar un mensaje, Sarocha abrazó a su madre con fuerza. Fue un abrazo largo, lleno de silencios cargados. «Gracias por no hacer preguntas», susurró. «No hacen falta», respondió su madre al oído. «Tu corazón tiene derecho a volver a amar, y estaría feliz de verte sonreír así». Sarocha cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Por dentro, algo se soltó, algo que había estado apretado durante años, un permiso tácito, una absolución emocional, como si alguien le dijera al fin: «Puedes dejar de sentir culpa». Cuando regresó con Rebeca al auto, sus ojos seguían brillando. Rebeca la miró en silencio, sin necesidad de palabras. Le tomó la mano, le besó los nudillos con suavidad. «¿Estás bien?». «Sí», respondió Sarocha, con una sonrisa real, luminosa. «Hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz». Y esa tarde, mientras el coche se alejaba lentamente del barrio, Sarocha comprendió algo simple pero inmenso. No le estaba fallando a nadie, ni a Eng, ni a su madre, ni a sí misma. Amar a Rebeca no era una traición, era una segunda oportunidad, y esta vez pensaba abrazarla con todo su ser. Capítulo 14. Bienvenida a la familia. Rebeca no solía ponerse nerviosa, era de las que improvisaban con soltura, de las que sabían encontrar la palabra justa sin necesidad de ensayarla. Había enfrentado debates en la universidad, entrevistas importantes, y hasta rupturas sentimentales con más ecuanimidad que emoción. Pero esa tarde era distinto. Mientras revisaba por 10ª vez el mantel blanco con bordes azules y aseguraba que las velas estuvieran alineadas, sus manos temblaban con una inquietud nueva, casi adolescente. Cada ruido la hacía girar, cada minuto que pasaba parecía multiplicar su ansiedad. Había preparado un menú sencillo, pero cargado de significado. El plato favorito de su padre, la sopa que su madre solía cocinarle de niña, y una tarta casera de limón que a Song le encantaba. Lo había hecho todo sola, no porque Sarocha no ofreciera ayuda, sino porque necesitaba sentir que ponía algo de sí en esa bienvenida, como si, de alguna forma, cada gesto dijera: «Ella importa». «¿Te ves bien?», preguntó, girándose hacia el marco de la puerta, donde Sarocha la observaba con los brazos cruzados y una sonrisa suave. «Te ves hermosa», y un poco desesperada respondió la otra, acercándose con pasos tranquilos, como si el tiempo no tuviera prisa con ella. Rebeca soltó una risa nerviosa. «Es que nunca me había importado tanto lo que pensaran, pero tú eres importante, y quiero que ellos te quieran como yo te quiero». Sarocha caminó hasta ella, y la rodeó por la cintura, apoyando su frente contra la suya. «No tienes que demostrar nada, Becca, ellos te conocen, y si te aman, también me amarán, porque tú me elegiste. Y eso ya es todo». Un suspiro escapó de Rebeca, como si esas palabras deshicieran parte de la tensión acumulada. Se permitió cerrar los ojos un segundo, abrazada en ese refugio silencioso. A las 7 en punto, como si respetaran un pacto tácito de puntualidad familiar, llegaron Richie, el hermano de Rebeca, con su hija Song dormida sobre el hombro, y los padres de ambos. El sonido del timbre hizo que el corazón de Rebeca diera un salto. Abrió la puerta con una sonrisa nerviosa, y fue recibida con besos, abrazos, y el aroma familiar de su madre, que siempre usaba el mismo perfume de rosas desde que ella tenía memoria. La alegría estalló cuando Song, al despertar entre brazos, abrió los ojos y vio a Sarocha. «Doctora Chankima», gritó, lanzándose hacia ella sin pensarlo 2 veces. «Hola, pequeña valiente», respondió Sarocha, agachándose con ternura. «Estás más alta que la última vez. ¿Qué estás comiendo?». «Girasoles». Song soltó una risa de esas que contagian, y todos los adultos rieron también. El hielo, al parecer, ya comenzaba a derretirse. Los padres de Rebeca fueron tan cálidos como ella esperaba. Su madre, una mujer elegante y expresiva, con los labios siempre pintados de coral, se mostró encantada desde el primer instante. Se sentó junto a Sarocha como si ya se conocieran, y le tomó la mano como quien da la bienvenida a alguien que simplemente se había demorado en llegar. «Mi hija no nos hablaba tanto de nadie desde, bueno, nunca», dijo, lanzándole una mirada cómplice a Rebeca, «y eso ya es una buena señal». Sarocha sonrió, levemente ruborizada, mientras Rebeca fingía no escuchar desde la cocina. El padre, más reservado pero de mirada atenta, observó con discreción todo lo que ocurría, y aunque su silencio inicial pudo parecer distancia,
Rebeca sabía que era su manera de analizar. Era un hombre de silencios medidos, pero de corazón blando. Lo demostró en los pequeños gestos. Le sirvió el vino a Sarocha, le acercó una servilleta sin decir nada, y le sonrió cuando Song se quedó dormida sobre su regazo después del postre. Richie, en cambio, fue más directo. Durante la cena fue cortés pero distante. Observaba a su hermana y a Sarocha con ojos protectores, con ese instinto que desarrollan los hermanos mayores cuando sienten que alguien ha tocado un rincón sagrado. Pero todo cambió cuando, después de un comentario gracioso de Rebeca, Sarocha la miró como si el tiempo se detuviera. Fue una de esas miradas que dicen sin palabras: yo te veo, y Richie la notó. Lo notó con claridad. Bajó los cubiertos y suspiró. Solo tengo una regla, dijo entonces, con tono serio pero justo: que la hagas feliz, porque si la haces llorar, voy a tener que hablar contigo como hermano mayor, no como colega. Hubo una pausa. Todos lo miraron. Incluso Song, medio dormida, pareció prestarle atención. Lo tendré en cuenta, respondió Sarocha, sin miedo, con respeto. No era una promesa vacía, era una afirmación honesta. El momento fue breve, pero lo cambió todo. A partir de ahí, la cena fluyó como un río calmo. Se compartieron anécdotas de infancia, historias de travesuras de Rebeca, y un brindis improvisado por parte del padre, que levantó su copa con una emoción inesperada. Por los nuevos comienzos, dijo, y porque el amor, cuando es real, siempre encuentra su camino. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Sarocha le apretó la mano bajo la mesa, y por un instante, todo pareció perfecto. Al final de la noche, entre risas y abrazos, los invitados comenzaron a despedirse. La madre de Rebeca besó a Sarocha en la mejilla, y le dijo al oído: gracias por cuidarla. Se nota que es feliz contigo. El padre le estrechó la mano con firmeza y una pequeña sonrisa. Richie, antes de salir, le dejó una advertencia envuelta en humor: voy a estar observando, pero me alegra que seas tú. Cuando la puerta se cerró, el silencio quedó suspendido en el aire. Rebeca se apoyó en ella, sin moverse. Luego se giró hacia Sarocha, con los ojos brillantes. ¿Viste? Te dije que iban a adorarte. Más bien me recibieron como si siempre hubiese estado ahí, susurró Sarocha, aún conmovida, como si me hubieran estado esperando. Se abrazaron en la cocina, entre platos sucios, copas vacías y los ecos de las risas que aún flotaban. No hacía falta decir nada más. Era oficial, ahora eran una familia. Capítulo 15. Cada noche, cada día. Mudarse juntas no fue una decisión impulsiva, tampoco fue producto de un arrebato romántico. Fue, más bien, la consecuencia inevitable de una certeza compartida. Esto es real. Sarocha, metódica, analítica, acostumbrada a los márgenes definidos y los espacios limpios, había pasado su vida entera entre rutinas precisas, habitaciones en orden y silencios que curaban. Rebeca, en cambio, era caos armonioso, pinceles abiertos como flores por doquier, libros apilados con desorden artístico, música encendida incluso al cocinar, palabras en voz alta incluso cuando nadie escuchaba. Y sin embargo, la convivencia entre ambas no fue un choque, fue una danza, un ajuste mutuo, orgánico, como si cada una hubiera estado esperando que la otra llegara a reescribir la partitura de su cotidianidad. El primer día en su nuevo departamento, mientras Sarocha terminaba de desempacar sus últimas cosas en la habitación, Rebeca dejó una nota escrita a mano sobre la mesa del desayuno. Papel reciclado, tinta negra, letra firme. Hoy empieza nuestro hogar, no importa dónde. Si estás tú, lo es. Sarocha la leyó con una sonrisa mientras tomaba su café negro, apoyada contra el marco de la cocina aún sin cortinas. Aquel mensaje se volvió su mantra secreto, cada vez que regresaba del hospital con los pies destrozados y el alma cansada. Encontraba a Rebeca esperándola con una manta, una copa de vino, o simplemente los brazos abiertos, y una mirada que lo decía todo sin decir nada. Crearon rutinas. Los viernes se volvieron noches de películas, con Rebeca obligando a Sarocha a ver comedias románticas absurdas, y Sarocha proponiendo documentales que ella misma terminaba durmiendo. Los domingos se consagraron a los panqueques, aunque rara vez salían redondos. Pero lo que más disfrutaban, más allá de cualquier agenda, era ese regreso a casa, esa conversación tras el día agotador, ese simple gesto de compartir el cansancio. Siempre había algo para decir, una anécdota graciosa con pacientes, una escena ridícula en la calle,
una canción que Rebeca había recordado. A veces no hablaban mucho, a veces solo se recostaban una contra la otra en silencio, y en ese silencio compartido, se decían todo. Nunca se dormían sin haberse tocado, sin haberse susurrado algo al oído, sin haberse buscado bajo las sábanas, aunque fuera con la punta de los pies. El erotismo era constante, sí, pero no estaba confinado a la cama. Estaba en cómo Rebeca le ponía una mano en la cintura mientras cocinaban, en cómo Sarocha le acariciaba el cabello mientras ella escribía o leía, en la manera en que se rozaban los hombros al pasar por el pasillo, en cómo se miraban mientras se cepillaban los dientes. Un día cualquiera Sarocha, con la cabeza apoyada entre las piernas de Rebeca en el sofá, le dijo: «Nunca pensé que amar fuera esto». Rebeca bajó la vista, acariciándole la frente. «¿Esto cómo?» «Fácil, caliente, suave». Inmenso cerró los ojos como si el mundo se hubiera vuelto menos peligroso. Rebeca besó su frente con ternura. «Es porque es contigo». Discutían, claro, era inevitable, por tonterías, sobre todo, la pasta de dientes sin tapar, el desorden en el estudio de Rebeca, el sonido del despertador de Sarocha demasiado temprano, pero aprendieron a ceder, a no necesitar tener razón siempre, a reírse de sí mismas en medio de una pelea, a encontrarse otra vez sin orgullo en medio. Una tarde, tras una discusión absurda por la basura, sin sacar, Rebeca le dijo: «Podríamos matarnos por esto o besarnos, y sinceramente prefiero besarte». Sarocha soltó una carcajada y le lanzó un cojín, y se besaron, y se perdonaron. El amor que construían no era perfecto, era real, por eso funcionaba, porque se parecía a ellas. Una noche, mientras Sarocha salía de la ducha, con el cabello húmedo cayendo sobre sus hombros y envuelta solo en una toalla, la encontró a Rebeca sentada en la cama. Estaba completamente desnuda, con una cámara analógica entre las manos. La luz del velador iluminaba apenas sus curvas. «¿Qué haces?», preguntó Sarocha, frotándose el cabello con la toalla. «Esperarte, con ganas, con urgencia, con amor», respondió Rebeca, apuntando la lente hacia ella con una sonrisa traviesa. Sarocha se detuvo, como si el tiempo se congelara un instante. Se acercó despacio, dejando la toalla caer, se sentó frente a ella y le tomó la cámara. «Entonces, hazme tuya». Sin filtros, sin distancia, sin miedo. Y esa noche hicieron el amor sin apuro, sin premura ni artificio. Fue lento, fue suave, fue salvaje, fue tierno. Se exploraron como si cada centímetro de piel contuviera un secreto nuevo. Se miraron a los ojos hasta que temblaron. Se reconocieron en medio de la respiración entrecortada. Y fue en medio de ese vértigo, entre jadeos, entre besos, entre suspiros, cuando se dijeron «te amo» por primera vez. No fue un grito ni una proclamación dramática. Fue un susurro íntimo, una entrega desnuda, una promesa tejida entre cuerpos. Desde entonces, cada noche y cada día fue un capítulo más de ese hogar que no tenía más cimientos que la certeza del amor. El hogar ya no era solo paredes y muebles. Era ese espacio entre sus cuerpos, entre sus vidas. Era un rincón compartido donde Rebeca dejaba migas de galletas en el sofá y Sarocha las limpiaba con una sonrisa. Era la ropa mezclada en la cesta de la lavandería, la taza de café olvidada en el baño, la risa que estallaba a medianoche, los silencios que no pesaban, la mirada que decía estoy incluso cuando no hablaban. Un hogar lleno de amor, de piel, de calma, y de una historia que apenas comenzaba. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando esta historia y las próximas que vengan.